Nadie que visite este lugar lo puede olvidar. Es simplemente increíble. El azul intenso de sus aguas contrasta con las rocas y con el imponente glaciar que está a pocos metros. Me encuentro en el Parque Nacional Huascarán, en Perú, más precisamente en la Laguna 69, un lugar poco conocido para los extranjeros que te dejará asombrado. Eso sí, para llegar hay que tener la fortaleza y resistencia que demanda recorrer un terreno difícil, pero que nos regalará algunos de los paisajes más impresionantes de los Andes. ¿Cómo hay que prepararse y qué se debe tener en cuenta para lograr llegar? Hoy te lo cuento todo. Arranquemos. Perú tiene lugares que enamoran, pero no todos ellos son tan conocidos en el exterior. La Laguna 69 es una de esas maravillas. Ubicada cerca de la ciudad de Yungay, a más de 4.600 metros sobre el nivel del mar, forma parte de un sistema de más de 400 espejos de agua en el Parque Nacional Huascarán. Este parque es una reserva de biosfera protegida por la UNESCO, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad en 1985. Se encuentra en la Cordillera Blanca del Perú, en el departamento de Ancash. Y llegar aquí no es una tarea fácil para todos. Es un hecho que mucha gente no logra el objetivo debido a que son varias horas de trayecto y la intensidad es difícil de mantener si no se está acostumbrado al trekking o a actividades outdoor. El promedio suele ser de entre 6 y 7 horas para llegar y regresar de la laguna. La altitud tiene un papel fundamental en esta dificultad. Aunque el sendero no es tan dificultoso en sí, la falta de oxígeno convierte cada paso en un desafío. Además, se debe tener en cuenta el factor clima. Es una zona de altura donde las condiciones climáticas varían constantemente. Yo comencé la actividad con una temperatura templada, pero gradualmente fue haciéndose más frío mientras ascendía, al punto que, cerca de la laguna, comenzó una leve nevada. Por eso, una de las primeras recomendaciones es llevar ropa impermeable y liviana que puedas quitarte o ponerte según las condiciones climáticas. Otro punto a considerar es cómo llegar al lugar y con quién realizar la actividad. En ese sentido, existen muchas empresas de viajes y tours que pueden contactar online o en la ciudad de Huaraz. Normalmente, los buses de turismo salen muy temprano desde la ciudad, entre las 3 y las 5 am, ya que hay una larga distancia hasta la entrada al Parque Nacional y se deben pasar por varios pueblos antes. El precio que pagué por este tour fue de 65 soles, algo así como $18. Aunque además tuve que añadir el costo del acceso al Parque Nacional, que fue de 30 soles, unos $8, lo que da un total de $26 entre ambos. Este es el precio para los extranjeros. Los nacionales y locales tienen un descuento especial para el acceso al parque. Pueden revisar los precios actualizados en la web oficial del parque que dejo en la descripción. Luego de un viaje de más de 2 horas, llego a una primera laguna. La laguna se llama Chinacocha y es parte de 2 lagunas enlazadas en la quebrada de Yanganuco, muy cerca de la entrada al camino que me llevará a la Laguna 69. Aquí es donde me empecé a dar cuenta del nivel de belleza de este lugar. Les juro que los colores de esta laguna no fueron editados, y es exactamente como se ve. Luego de una breve parada para las fotos de rigor, volvemos al camino y a solo 5 minutos llegamos al inicio del sendero. Es una zona conocida como Cebolla Pampa. Me preparé para salir bien equipado, con suficiente agua y comida para pasar la tarde. El sendero tiene varios tramos. En la primera parte se puede caminar fácilmente porque es bastante plano. La altura aumenta gradualmente, pero es la zona más fácil de recorrer. Esta parte dura entre 30 minutos y 1 hora dependiendo tu ritmo. La zona es atravesada por arroyos y se tiene una vista asombrosa de la quebrada. Luego hay una segunda zona en donde se comienza a ascender gradualmente. Es definitivamente más empinada y es aquí donde inicia la primera prueba para el cuerpo. Mientras sufría, también iba disfrutando del paisaje y conocí nuevos amigos. La subida es en zigzag y permite disfrutar más de una vez la vista espectacular de las cascadas. Luego, en el camino, hay una zona de escalones bastante pronunciados que es mejor hacer con tranquilidad para no caerse. Son bastante extenuantes y la mayoría de las personas lo suben poco a poco. Al final del segundo tramo se ve la Laguna Consuelo, una pequeña laguna que, como su nombre hace suponer, es el premio consuelo para quienes están agotados y deciden no continuar con la travesía hasta la Laguna 69. Desde aquí son 3 kilómetros, casi 1 hora de hiking hasta nuestro destino, pero en el medio todavía quedan varias cosas más.
Voy motivadísimo. En una hora debería estar y ya puedo ver los glaciares acá. Es increíble. Miren. Lo que sigue a continuación es una bajada suave que sirve para descansar las piernas y retomar energías. En esta zona además se abren otros caminos hacia el Nevado Pisco y otros hacia la Laguna Brogui. Dos lugares que también valen la pena visitar pero que demandan más tiempo. Y llego a la última zona de ascenso empinado. Del otro lado de la montaña me esperaba la laguna. Solo algunos metros me separaban de mi destino. Las flores y ese espejo azul me daban la bienvenida. Todo el dolor parecía mínimo al toparme con este paisaje. Pocas veces pude presenciar un glaciar junto a una laguna de deshielo y compartirlo con un puñado de personas igualmente asombradas ante semejante espectáculo. Al llegar, di las gracias a los dioses incas con una apacheta, un montículo de piedras que, según me contaron los guías, era la forma de agradecer y ofrendar a Inti y a los dioses incas que me protegieron durante el camino. En retorno, los dioses me dieron una suave nevada para adornar este paisaje, y luego de un buen descanso al lado de la laguna, decidí regresar. Me esperaban 2 horas de un camino tranquilo y sin mayores sobresaltos. Esta vez pude disfrutar más y solo aproveché para escuchar el guaira, el viento. Este es el final del video. Si te gustó, suscríbete y mira más videos de Perú y de otros destinos increíbles en mi canal. Gracias por ser parte de Espíritu Outdoor. Hasta la próxima. Dale un like, ayudas un montón, compartí, seguime. La idea es seguir haciendo videos y mostrándoles todos los paisajes, todos los lugares para que disfrutemos juntos. Casi no tengo aire, pero bueno, si podés, dale un like.